2.1 FM en Panamá, Panamá Este, Chiriquí y Bocas del Toro, 92.3 en Herrera, Los Santos, Coclé, Veragua, 102.7 en la provincia de Colón, 100.3 en Darién. También nos puede escuchar en radioancon.com y en nuestra aplicación móvil Radio Ancon. Así que esté con nosotros. Hoy vamos a tener, pues, como siempre, un programa muy interesante. Hoy es el miércoles 12 de mayo del año 2021. Hoy a las 10 de la mañana, 10:05 de la mañana, vamos a entrevistar al capitán retirado y ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan. Va a estar con nosotros conversando directamente desde Tel Aviv sobre la situación en el Medio Oriente. Eso va a ser dentro de una hora. Pero antes, como todos los miércoles, Vida Digital con Alex Newman, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Bien, bien, aquí contento de poder hablar de temas un poco menos cargados y menos explosivos, literalmente, que el tema de la situación en el Medio Oriente, que todos estamos, por lo menos podemos estar de acuerdo en que definitivamente es una situación que debe desescalar lo antes posible para el beneficio de todas las partes y para evitar la mayor pérdida de vidas humanas y todo lo negativo que viene con esa situación y ojalá pues se pueda en algún momento mejorar. Pero bueno, hablando también de temas menos explosivos, contento de poderte ver ya que no nos cayó el cohete encima. Ese fue Sí, una sí, buena sí. noticia este fin de semana que afortunadamente pues el cohete fuera de control no cayó acá, así que... Imagínate un chéchere de 20 toneladas cayendo desde órbita, definitivamente no es beneficioso para ninguna ciudad y por lo menos fue anunciado. Yo no me imagino la clase de problema que traería que un chéchere de esto se cayera en una ciudad y no avisara, porque ahí cualquiera podría pensar que se trata de algo mucho peor, No ¿no? recuerdo que haya pasado que. Creo No, que. afortunadamente, Ojo que ya no, esta es la segunda vez que la Agencia Espacial China decide utilizar todo el planeta como centro de aterrizaje. Lo que pasa es que esta vez fue más aparatoso. sí, sí, lamentablemente, pero bueno, Diseño esperemos que no. que se les queda como, en vez de separarlo por fases, se les queda todo junto y lo que regresa es esta salvajidad de 20 toneladas, ¿no? Algo así por el estilo, algo así por el estilo. Es que hasta donde tengo entendido tenía que tener un descenso controlado de tener una idea, ¿no? De dónde iba a caer y todo lo demás. Sin embargo, digo, a cualquiera a veces se nos ha pasado que nos bajamos del carro y se nos olvida poner el freno de mano. Eh, lo lamentable es que hay que tomar en cuenta que esto es un esfuerzo de no una persona que que se le olvidó ponerlo en parking. Estamos hablando de cientos y cientos de personas que son responsables de este tema y bueno, ojalá pues sea una lección aprendida y no vuelva a suceder. Porque bueno, pone en peligro no solamente a los mismos tripulantes o lo que fuera, sino al resto del planeta, básicamente. Sí, fue un fallo imperdonable para, como tú dices, no es que estamos hablando de un tipo que se le olvidó cerrar la puerta. Exactamente. Toda una Así. agrupación de personas que en una cadena pues Ujú. cometieron graves errores de manera secuencial. Así es. Pero bueno, esperemos que hayan cambiado el procedimiento lo mejor posible para evitar ese tipo de cosas. Ahora, mucho de esto hoy en día se previene es a través de sistemas inteligentes de programación, de inteligencia artificial y de una serie de tecnologías, perdón, que tienen que ver precisamente con el tema de programación. Y hablando del tema de programación y de cómo nosotros desde ya podemos preparar a nuestra juventud para estas necesidades, no del futuro, sino del presente, quería que conversáramos con Jaime Blanco Landau, que es el CEO de Más Código, para que hablemos sobre cómo estamos preparando a la juventud de nuestro país y básicamente para el resto del mundo, sobre todo hoy en día que podemos trabajar desde Panamá para el resto del mundo y desde el resto del mundo también para Panamá. En cuanto a Saludos, estas bienvenido. nuevas, perdón. No, saludos, Jaime, Ah, sí, bienvenido. sí. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Buenos días, Jaime. Casualmente estaba explicándole a Guillermo que es súper importante este tema de aprender programación para los jóvenes de estas generaciones que vienen y que van a estar encargados
de resolver los grandes problemas de la humanidad a futuro. Nosotros, tú y yo, somos de una generación donde el tema de programación de computadoras empezó como algo que tenía que ver con el departamento de contabilidad y que solo sabían unos pocos y que la capacitación era cara, era larga, era difícil. Hubo muchos esfuerzos por parte de la tecnológica, de la misma nacional, de otras universidades y demás. Y poco a poco eso fue llegando a más personas e incluso a las escuelas, pero por lo menos en el caso de Más Código se plantea incluso llegar más temprano. ¿Cómo es que se está haciendo ese esfuerzo y qué se le está brindando a esa juventud que está ansiosa de poder contribuir con innovación a la humanidad? Claro que sí. Tal vez debería empezar diciendo que con la idea que hablaste al principio de la necesidad de aprender a programar, ¿no? Nosotros hoy en día, tú lo has dicho, hay varias razones por las cuales programación es necesario. Lo dijo Steve Jobs en su momento, que aprender a programar era una necesidad igual que aprender un lenguaje, pero es bien importante entender que hoy en día hay carreras, hay posiciones, hay roles que no existen, así como que no existen todavía porque no se han creado de tecnologías nuevas. Por ejemplo, hace 10 años no se sabía de un programador, de una persona que hablara programación con inteligencia artificial. Asimismo, hoy en día hay trabajos que nuestros hijos, nuestros familiares, los hijos, nuestros amigos van a ir que no existen y no están preparados. Y programación es una de las maneras de prepararse. Otro tema es que viviendo en Panamá, los que estamos acá en la entrevista sabemos que nuestro país es pequeño, muy pequeño, una economía situada en el centro del mundo, en el centro de América, y realmente otras economías con condiciones iguales han podido no solo sobrevivir, sino prosperar a través de innovación y a través de que la población sea educada en programación. Entonces, programación hoy es, como le decimos a nuestros chicos acá en la academia, es tener un lenguaje mágico que Alex o yo podemos estar en Filipinas, en Beijing, y podemos estar con nuestra computadora produciendo dinero. Y así es el mundo. Nos permite ser mucho más competitivos si tuviéramos un país de programar. Y nosotros en Más Código, realmente por eso fue que fundamos Más Código. Había una necesidad aquí en Panamá, o había algo que identificamos hace algunos años cuando yo fui presidente de la Junta Directiva de Capate, que es los chicos empezaron a dejar de estudiar programación. La Universidad Tecnológica tenía X cantidad de carreras y empezó cada vez más. Y las razones principales fueron que lo veían difícil, paradójicamente, usaban un iPad, usaban videos, etcétera. Son consumidores pasivos, están scrolling ahí, pero realmente es difícil. Y evidentemente todavía, aunque queremos cambiarla, va por el lado de logística, hotelería, etcétera. Ya ustedes saben a qué me refiero. Y decidimos entonces, esa fue la motivación para crear Más Código, que es una academia que toma niños chicos, lo empezamos hace 6 años, toma niños pequeños hasta adolescentes y les enseña a programar. Y esto es bien importante porque, digamos, aprender a programar a esa edad les permite, aunque no estudien programación como carrera, empezar a adquirir un pensamiento que la mayoría no tiene, que es un pensamiento estructurado, un pensamiento computacional. Si eres economista, si eres abogado y tienes este pensamiento, yo siempre digo que esto es como la escuela de X-Men, o sea, tienes unas capacidades que no todo el mundo tiene y realmente aprenderlas te pone arriba de cualquier profesional. Y bueno, eso es un poquito la historia, cómo nació y también por qué es importante aprender a programar en estas épocas, ¿no? Ahora, tú lo has mencionado mucho el tema de programación como una forma de pensar y me lleva al tema de los procesos y de que muchas de las cosas que hemos visto, las fallas, estábamos hablando del cohete fuera de control chino, las fallas que hay tanto en la empresa privada como a veces en la gestión gubernamental, en los gobiernos locales, los gobiernos del estado, etcétera, etcétera. Lo que falla es el proceso, no necesariamente la falta de intención o la falta de recursos, la falta de presupuesto. A veces es que los procesos no son los adecuados por precisamente falta de ese pensamiento programático. Ahora, por otro lado, también he escuchado y de pronto en tu experiencia, sobre todo en la cámara, me corroborarás o me corregirás, que es más fácil enseñarle programación a un matemático
que matemáticas a un programador. No sé si sea el caso, pero siento que se hace sumamente importante empezar lo más temprano posible en el desarrollo humano a que las personas sepan no solamente programar porque es el driver de la innovación, sino porque les permite más adelante en la vida también saber cómo conseguir lo que necesitan, cómo llegar a un procedimiento, cuál es la entrada, cuál es el proceso, cuál es la salida, cuál es todo lo que va alrededor de esto. ¿Cuál es la experiencia que han tenido con estos jóvenes? Ya llevan varios años en este sentido. ¿Cuál es la experiencia que han visto cuando salen estos jóvenes, tanto cuando se convierten en programadores de éxito, como cuando se convierten en personas de éxito con conocimientos de programación? Claro que sí. Yo dividiría nuestra experiencia en dos grandes fases, ¿no? Prepandemia y pandemia, porque es una historia muy interesante. Nosotros dábamos clases en colegios en las tardes y dábamos clases los sábados. Y bueno, nuestra experiencia era más de entender cómo el chico asimilaba esto. Y la realidad es que nosotros no aceptábamos chicos o no aceptábamos chicos que no le guste. Es decir, hay un tipo de persona que le gusta, un tipo de niño, de adolescente que le gusta esto. Y tú bien lo dijiste, es un niño que le gustan las computadoras y probablemente tenga una inclinación hacia las matemáticas, que son importantes en la programación. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Entonces, digamos, el empezar temprano, nosotros vimos cuando dábamos clase física que es una ventaja enorme y hay chicos que al gustarle, al asimilar bien los conceptos, empiezan a ir bien, varias cosas que suceden de manera maravillosa. Uno, la autoestima. Hay chicos que llegaron ahí muy pequeños, tímidos, etcétera, pero claro, si tú eres un programador y conoces cosas que tus compañeros de clase no conocen y regresas a la escuela sabiendo más que los demás, te pone en una posición muy buena. Segundo, concentración. Si tú aprendes a programar, estos chicos, sea adolescentes o niños, adquieren unos niveles de concentración impresionantes. Y lo otro es importante, yo digo, es creatividad, porque la realidad es que el programador tiene que ser creativo, ¿no? Entonces, eso fue lo que descubrimos un poco prepandemia. Durante la pandemia, a nosotros nos ocurrió algo maravilloso, que fue en una historia muy corta, nosotros tuvimos que cerrar y yo siempre pensé, bueno, nos tocará abrir en 2 años. Sin embargo, ¿por qué no empezar a dar clases gratis para Latinoamérica? Y inauguré lo que le llamamos la hora STEM, que es nuestro programa de responsabilidad social empresarial. Y pues, en mi experiencia de muchos años, yo tenía 10.000, 20.000 contactos en toda Latinoamérica y empezamos a dar clases virtuales gratis. Y yo dije, bueno, esto funcionó. Se están suscribiendo más de 100 chicos por semana. ¿Por qué no hacerlo bueno, ya como parte de la academia de su actividad de negocio? Y empezamos a dar clases en toda Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Y hoy en día tenemos más de 200 chicos concurrentemente. Y en esa experiencia yo te diría, es distinto obviamente porque no vemos a los chicos. Lo que sí podemos decirte ahí, porque ya el trato no es tan cercano, lo que sí podemos decirte ahí de lo que hemos aprendido son 3 cosas. La primera, que pareció a prepandemia, es los que entran allí son chicos que tienen ciertas habilidades que están muy, muy verdes, pero que se pueden desarrollar. Les gusta el tema, digamos, de programar, les gustan las matemáticas, etc. Lo segundo es el chico, digamos, cuando está en un ambiente virtual aprendiendo a programar, el chico realmente es mucho más difícil, esto aplica a los colegios, mucho más difícil mantener la concentración en una clase virtual porque hay miles de distracciones. Sin embargo, con la metodología que utilizamos, que es súper práctica, es haciendo proyectos cada clase, los chicos se mantienen conectados, inclusive quieren desarrollar tareas, que nosotros no dejamos tareas, quieren desarrollar tareas. Eso fue lo segundo, o sea, realmente ha requerido muchísimo que los chicos se concentren porque es muy difícil. Y lo tercero tiene que ver con, digamos, el interés de los padres también, que yo pienso que eso es muy importante. A una edad muy chica, si el padre no está informado, educado, en que realmente debe hacer una apuesta por el chico, que yo siento que ahorita eso está booming y los padres realmente están interesados y algunos otros no, si tú no te das cuenta a temprana edad que tú poniendo a tus hijos es como agarrar y poner, yo digo, $10,000 en Bitcoin hace 10 años, es lo mismo. Estás potenciando a tu hijo que cuando ya tenga 17, 18 años, inclusive sin ir a la universidad, ya podría tener un trabajo porque tiene unas capacidades impresionantes. Entonces, esa es de la experiencia
durante la pandemia, porque no hemos salido de la pandemia. Entonces hay cientos de niños hoy en día estudiando con esto que nos hemos percatado. O sea, hay un interés muy grande de los papás de que realmente hacer una apuesta, obviamente ya desde casa, sin la necesidad del commuting, ¿no? De tener que viajar una hora, media hora, por lo menos aquí en Panamá de Chorrera para acá, que muchas madres me decían, es que yo no podía mandarlo porque un sábado a mí se me... Pero ahora no, ahora básicamente casi que te levantas de la cama y te conectas a las clases, ¿no? Así que más o menos es eso. Interesante. Ahora, hablaste de responsabilidad social empresarial. ¿De algún modo has visto que eso también ha sido parte de lo que se le ha inculcado a las personas que están en la academia a la hora de agarrar todos esos conocimientos que han adquirido y brindar así de esa manera innovación para las personas que lo necesitan? ¿Hay algún esfuerzo que nos quieras comentar al respecto? Sí, claro que sí. Nosotros lo que hacemos con los chicos, sobre todo los que tienen más edad, los adolescentes, hacemos proyectos y siempre digamos, dentro de lo que hacemos tratamos de dar conceptos de liderazgo y emprendimiento. Y siempre la idea es no se queden con lo que aprenden, sino traten de crear algo que realmente pueda resolver un problema mundial. Y bueno, los chicos se reúnen inclusive offline para tratar de hacer proyectos y después los traen a las clases y los presentan como proyectos finales. Y eso ha sido muy interesante porque se han creado cosas muy bonitas. Digo, proporciones guardadas, son chicos pequeños. Tenemos un grupo en particular que tiene 6, 7 niveles con nosotros de un lenguaje que conocen muchos, que se llama Python. Y realmente los chicos están haciendo cosas maravillosas. Entonces, esa es un poco la experiencia nuestra allí. Ahora, mencionaste Python. ¿Qué plataformas están ustedes utilizando ahorita mismo? Sé que, por ejemplo, muchos de estos cursos se vuelcan a plataformas abiertas como el Raspberry Pi, como equipos similares que son de muy bajo costo, de mucha versatilidad. ¿Qué plataformas están trabajando ustedes? Sí, las plataformas que nosotros elegimos, yo antes de abrir más código y me reuní con varios presidentes de academias en Estados Unidos para entender un poquito. Y una de las cosas que aprendí es que realmente a un chico a poca edad hay dos retos grandes. Uno, que se mantenga interesado, ¿no? Enganchado, engaged. Y el otro, que realmente aprenda, porque entonces va a ser difícil que con una sola clase a la semana pueda aprender. Entonces, escogimos antes de la pandemia unas tarjetitas que se llaman microbits, que permite, que es como no como el Raspberry Pi, es más como el Arduino, es una Ujú, tarjetita que no tiene necesariamente una conexión para colocar un monitor, una pantalla, pero que son microcontroladores, son micro CPUs que pueden ujú, hacer varias cosas. Obviamente, hoy en día yo no puedo pedirle durante la pandemia que estemos en cuarentena a alguien que vaya a comprar un microbit en México, porque son ujú, clientes, digamos, estudiantes nuestros. ujú. Entonces, realmente nos hemos ido toda la parte virtual. En niños de 9 a 11 años usamos una plataforma bastante conocida, creada por el Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT, el MIT. Básicamente es Scratch, que es bien conocido, es un lenguaje, es una plataforma, un lenguaje de bloques para niños de 9 a 11 años, pero se pueden hacer cosas maravillosas, se puede hacer robótica, se puede hacer videojuegos, etc. Y para chicos de 12 en adelante usamos Python, y el Python realmente es un lenguaje muy enfocado a educación, muy versátil, muy fácil. Sin embargo, Python lo usa Instagram, YouTube, lo usa Google, se utiliza en inteligencia artificial, se utiliza en análisis de datos, en Big Data, etcétera, etcétera. Entonces, le estamos dando una herramienta, hemos creado una ruta que no solo usar Python para cosas sencillas, sino que en la medida en que van aumentando, se puedan convertir en algo que permita que esos chicos de 16, 17 años salgan a la calle como un programador, lo que le llaman full stack, que pueda programar cierto tipo de aplicaciones ya. Obviamente le falta la experiencia, pero yo diría que la experiencia la rellenan o la llenan, la compensan con las ganas que tienen, pues son chicos, como te digo, la escuela de X-Men. No, y curiosamente que describes Python, que es un lenguaje supremamente versátil y que corre en cualquier lado y que es fácil de aprender. Por un momento me siento que es como que todo lo que Java prometió ser y nunca pudo. Sí. Da la impresión. Pero sí, yo siento que es un esfuerzo muy importante el que están logrando y bueno, ojalá cuando se empiecen a levantar las restricciones, pues puedan lograr más cosas presenciales. Sin embargo,
viendo que lo que están haciendo también es válido para aplicaciones en nube, para aplicaciones locales, para aplicaciones de toda índole. Yo creo que va a ser muy, muy productivo lo que están haciendo con los muchachos. ¿Algún plan de expandir más allá de esos jóvenes de 15, 16, 17 años? Hay muchas personas ahorita mismo, sobre todo en pandemia. Yo ayer conversaba con un compañero de escuela que dice, mira, yo quiero volver a aprender muchas cosas, yo quiero volver a sentir esa satisfacción de tomar un tema que me interesa y entenderlo, dominarlo y crear cosas nuevas, ya sea en temas de redes o de programación. ¿Tienen algún plan para ir más allá de esos jóvenes? Sí, bueno, realmente nuestra visión siempre fue digamos, preparar o empoderar a la juventud o a la siguiente generación de emprendedores tecnológicos. Esa fue siempre la visión, y empezando por Panamá. Así que en este año nos vamos a mantener enfocados. Realmente el plan que tenemos es, ya que empezamos, ya que desafortunadamente tenemos la pandemia, pero eso nos sirvió como un apalancador para llegar a grupos de estudiantes en inglés en Estados Unidos, República Dominicana, México, Costa Rica, y ahí iba bajando hasta Argentina y Chile. ¿Cómo lograr llegar a más chicos? Ese es uno de los grandes planes que tenemos. ¿Cómo lograr llegar a muchos más chicos? Y por el otro lado, ¿cómo potenciar el programa este que tenemos, la Hora STEM, que es un programa de responsabilidad social? ¿Cómo llegar a más chicos que necesitan, digamos, estudiar, pero no tienen cómo hacerlo? Entonces, hemos empezado a trabajar con algunos embajadores en algunos países. Ellos ponen alguna fundación que ponga el salón, porque ni siquiera las computadoras tienen, entonces ponen el salón y nosotros ponemos cada semana un tutor para dar clases gratuitas. Y ese programa lo queremos extender, traer fondos de compañía, grants que le llaman, para potenciar esto y no darlo a lo mejor una sola vez, no solo una vez a la semana, sino mucho más. Yo creo que hay una gran oportunidad allí y, como te digo, se inscriben a veces hasta mucho más de 100 niños por semana o adolescentes. Realmente ahí damos de 11 para adelante, en ese hora STEM, y queremos hacerlo mucho más grande. ¿Por qué no ayudar de Panamá para el mundo, no? Lograr llegar a muchos más chicos y apoyarlos. Yo creo que, como dijimos al principio del programa, si los enseñamos a programar, realmente esos chicos pueden irse a vivir en cualquier parte del mundo. Y un aspecto muy importante, que lo dijiste también al principio de la entrevista, es una de las cosas que yo pienso, en mi opinión, creo que coinciden varios de la industria, es la pandemia va a lograr un shift, un corrimiento de las tendencias de trabajo. Va a haber muchas empresas con capacidades de capturar el talento latinoamericano que le va a costar a una empresa panameña o latinoamericana competir por ese talento. Y esas empresas te van a pagar en dólares. Esas empresas están en China, en Estados Unidos, en Europa. Te van a contratar a ti como programador. Tú solo necesitas tu notebook y una conexión a internet, no importa dónde vives, vas a ganar bien y puedes vivir en cualquier parte. Entonces, eso es algo innegable, algo que viene. Entonces, yo creo que nosotros estamos preparando a nuestros chicos para esa ola, para esa generación que yo creo que se va a quedar. Y bueno, es un granito de arena que estamos dejando también al país, ¿no? Y a la región. Excelente. Aquellos que quieran poner también un granito de arena y conocer más sobre el esfuerzo que están haciendo, ¿cómo los pueden contactar? Muy simple. Y dado que somos una empresa tecnológica, una startup para Latinoamérica, simplemente van al WhatsApp 688-7745 o nuestra página web más código con K. Y ya, y ahí tenemos una plataforma con gente en toda Latinoamérica que atiende un solo número de WhatsApp, una plataforma omnicanal que atiende en casi las 24 horas. Y ahí lo dirigen con el equipo correcto, el recurso correcto internamente. Y bueno, la idea es apoyar a los jóvenes y a sus padres realmente, sobre todo los que tienen menos recursos con esto de la hora STEM, ¿no? Qué bueno. De hecho, a lo mejor les queda también como proyecto hacer un bot para Telegram en Python. Exacto, sí, 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 sí. Ya tenemos uno por ahí en WhatsApp que nos permite hacer varias cosas interesantes con WhatsApp. Eso de poder atender desde varios lugares de la región con diferentes personas con un solo número de WhatsApp y que sea como una especie de tarea que se puede guardar en el caso de que no estemos presentes con mensajes automáticos. Eso es un proyectito interno muy interesante que ya tenemos, digamos, implementado. Interesante. Muchísimas gracias, Jaime. No sé si Guillermo tiene alguna pregunta adicional antes de que vayamos a un pequeño corte comercial y nuestro siguiente invitado. Sí, claro, Jaime, nada más primero felicitarte por el trabajo que están haciendo
y ahora que ustedes comenzaron y que Alex habló de que los primeros jefes que nosotros tuvimos en nuestra época eran los directores de contabilidad de las empresas, cómo ha evolucionado todo. Me quedo pensando en que va a seguir evolucionando y que pues muchos de los muchachos la velocidad con la que esto de la tecnología va caminando va a hacer que los tiempos se acorten. Entonces, que mantengan, ¿no?, el tema de aprender a aprender. Sí, eso es bien importante, Guillermo, porque el futuro del trabajo, y así se conoce, hay una discusión muy fuerte entre dos grandes, versiones. El futuro del trabajo dominado por las máquinas, en donde, bueno, te van a desplazar, y el futuro del trabajo en donde las máquinas te van a poder amplificar y tener una mejor calidad de vida. Yo creo que va a haber un intermedio ahí. La realidad es que sí nos van a reemplazar. Hoy en día hay máquinas de inteligencia artificial escribiendo artículos para periódicos. Y en ese universo un poco de tipo Matrix, la película de Matrix, realmente las habilidades técnicas van a ser muy necesarias, pero lo que tú mencionaste, las habilidades blandas, las habilidades de aprender a aprender, las habilidades de creatividad, imaginación, eso es algo que no podemos abandonar, porque las máquinas todavía no son creativas necesariamente como el ser humano, no improvisan, sobre todo las máquinas de inteligencia artificial realmente se basan mucho en data pasada para identificar patrones y para predecir. Entonces eso es bien importante, que lo que tú has dicho, aprender a aprender, la escuela va a ser para toda la vida. Si tú no sigues aprendiendo, vas a ser reemplazado en algún momento de hoy a los próximos 5, 10, 20 años, más rápido que menos, por una máquina. Y la máquina significa simplemente un software que no come, no duerme, lo único que necesita es energía eléctrica, a diferencia del humano, ¿no?, que necesita dormir, descansar, etc. O sea, la máquina va a ser 1000 veces más productiva que nosotros. Pero hay oportunidades, esto es un futuro de oportunidades con precisamente las habilidades que tú nos estás indicando acá, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Bueno. Hasta luego. Muy bien, gracias, que estén bien. Hasta luego, Jaime, cuídate. Muchas gracias. Bueno, vamos a un pequeño break entonces y regresamos con Abdías Zambrano. Así mismo es, don Alex. Esta es Vida Digital por La Mañana Ancon en Radio Ancon.